En una hacienda nequenera de Yucatán en 1848, la llegada de un esclavo de estatura descomunal causa conmoción, especialmente en doña Beatriz, la esposa del cruel hacendado don Rodrigo Cervantes. Todos creen que el gigante silencioso llamado Quimil es simplemente otro trabajador más para los campos de Nequén. Pero Quimil guarda un secreto ancestral que nadie podría imaginar. Es el último cazador jaguar de su tribu maya exterminada, y ha venido con un propósito que transformará vidas y revelará verdades ocultas durante años. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. La hacienda San Ildefonso se extendía como imperio verde bajo el sol implacable de Yucatán en el verano de 1848. Sus campos interminables de Nequén, la planta de fibra que había hecho ricos a los hacendados peninsulares, eran trabajados por más de 300 hombres y mujeres esclavizados, principalmente mayas capturados durante las revueltas que sacudían la región. La casa principal, construcción colonial de 2 pisos con amplios corredores y arcos de cantera, se alzaba como fortaleza blanca desde donde don Rodrigo Cervantes gobernaba su territorio con puño de hierro. Don Rodrigo era hombre de 48 años, corpulento, de rostro enrojecido perpetuamente por el sol y el alcohol, bigote espeso negro ya salpicado de canas, y ojos pequeños color avellana que brillaban con crueldad calculada. Vestía siempre de blanco inmaculado a pesar del calor, con sombrero panamá de ala ancha y botas de cuero importadas de España. Su reputación en toda la península era de hacendado exitoso pero despiadado, que extraía hasta la última gota de trabajo de sus esclavos mediante sistema brutal de castigos que había perfeccionado durante 20 años. Su esposa, doña Beatriz Mendoza de Cervantes, era su completo opuesta en temperamento aunque no en origen aristocrático. A sus 35 años, era mujer de belleza serena aunque marchita por años de infelicidad matrimonial. Piel clara protegida obsesivamente del sol tropical, cabello castaño oscuro siempre recogido en moño bajo decorado con peinas de carey, ojos verdes expresivos que habían perdido brillo con los años, figura delgada envuelta perpetuamente en vestidos de muselina clara con encajes. Provenía de familia noble de Mérida y había sido casada con don Rodrigo a los 18 años en arreglo familiar que nunca incluyó amor, ni siquiera afecto básico. En sus 17 años de matrimonio estéril que no produjo herederos, Beatriz había aprendido a existir en silencio cuidadoso, evitando despertar la ira de su marido, dedicándose a bordado, lectura de novelas francesas contrabandeadas, y actos discretos de bondad hacia los esclavos que trabajaban en casa. Pequeñas misericordias que ejecutaba cuando Rodrigo no estaba mirando. Curar heridas con ungüentos, dar comida extra escondida, palabras suaves en español que intentaban suavizar brutalidad cotidiana. La mañana del 15 de julio amaneció particularmente calurosa incluso para estándares yucatecos. Don Rodrigo había viajado 3 días antes a Mérida para asistir a subasta de esclavos organizada por ejército que había capturado grupo considerable de mayas rebeldes en escaramuza reciente. Regresaba ese día con 5 nuevas adquisiciones para reemplazar trabajadores que habían muerto por enfermedades, agotamiento o castigos excesivos durante temporada de cosecha. Beatriz estaba en galería superior bordando cuando escuchó conmoción inusual en patio principal. Voces elevadas, exclamaciones de asombro, hasta risas nerviosas. Dejó su bastidor y se acercó a balaustrada para observar. Lo que vio la dejó literalmente sin aliento. En el patio polvoriento, rodeado por círculo de esclavos y capataces que mantenían distancia respetuosa, estaba el hombre más grande que Beatriz había visto en toda su vida. No era simplemente alto, era gigante de proporciones que parecían imposibles. Medía fácilmente 2,30 metros, quizás más. Con hombros tan anchos se bloqueaban sol creando sombra donde 3 hombres podrían pararse cómodamente. Su cuerpo era pura masa muscular definida, brazos gruesos como troncos de árbol, pecho amplio, piernas como columnas. Piel morena oscura brillaba con sudor bajo sol, marcada por cicatrices antiguas que hablaban de vida de violencia sobrevivida. Pero lo que más impactó a Beatriz no fue su tamaño sino su rostro. A pesar de estatura descomunal, sus facciones mayas eran extraordinariamente nobles. Pómulos altos y definidos, nariz recta y fuerte, mandíbula cuadrada, labios llenos, y sobre todo, ojos negros profundos que miraban con inteligencia penetrante que contrastaba dramáticamente con expresión deliberadamente vacía que mantenía. Su cabello negro largo estaba atado en cola simple, y a pesar de cadenas pesadas en muñecas y tobillos, se mantenía erguido con dignidad que ninguna cadena podía doblegar. «Contemple mi mejor adquisición»,
gritaba don Rodrigo con orgullo ebrio, paseándose alrededor del gigante como comerciante mostrando mercancía. Los militares lo llaman Quimil, palabra maya que significa muerte. Lo capturaron en las montañas después de que matara a 6 soldados con sus propias manos antes de ser sometido. Imaginen la cantidad de trabajo que extraeremos de esta bestia. Vale 5 veces lo que pagué por él. Quimil permanecía completamente inmóvil, sin reaccionar a palabras de don Rodrigo, mirando fijamente hacia frente como estatua viviente. Pero Beatriz, observando desde altura, notó algo que otros parecían no ver. Cada cierto tiempo, los ojos de Quimil se movían casi imperceptiblemente, escaneando patio, contando guardias, evaluando distancias, memorizando rutas. No era mirada de bestia derrotada, sino de cazador estudiando terreno. Don Rodrigo. Intervino don Esteban Góngora, el capataz principal de 50 años, hombre flaco y nervioso con látigo siempre en mano. ¿Está seguro de que es prudente mantener algo así en la hacienda? Si se revela, por eso pagué extra por las cadenas especiales. Idiota, escupió don Rodrigo. Fueron forjadas específicamente para él. Pesan 50 libras cada una. Y además, mira su espalda. Hizo señal y 2 guardias obligaron a Quimil a voltearse. La espalda del gigante estaba cubierta por redes cicatrices antiguas de látigo cruzadas con marcas más recientes, evidencia de años de castigos brutales. Ya ha sido domado en otras haciendas antes de ser capturado por los rebeldes. ¿Sabe lo que sucede cuando desobedece? ¿No es así, bestia? Quimil no respondió, ni siquiera parpadeó. Llévenlo los barracones del sur, los reforzados, ordenó don Rodrigo. Cadena doble en la noche, y mañana al amanecer, quiero verlo trabajando en el campo más alejado bajo supervisión de 4 guardias armados. Vamos a sacarle cada gota de sudor que su cuerpo monstruoso pueda producir. Mientras Quimil era conducido hacia barracones, Beatriz notó algo más. Entre la multitud de esclavos que observaban, había anciana maya de cabello completamente blanco, rostro surcado por 1000 arrugas. La mujer miraba a Quimil con expresión que Beatriz no pudo descifrar completamente, pero que parecía mezclar reconocimiento, esperanza y algo parecido a reverencia. Cuando Quimil pasó cerca, la anciana murmuró algo en maya tan bajo que nadie más pareció escuchar. Pero Quimil, sin volver la cabeza, movió casi imperceptiblemente sus dedos en patrón que parecía respuesta. Esa noche, Beatriz no pudo dormir pensando en el gigante encadenado en barracones. Había algo en el que no encajaba con la narrativa de bestia domesticada que Rodrigo presentaba. Algo en sus ojos que hablaba de propósito oculto. Y sin saberlo todavía, su instinto estaba completamente correcto. Capítulo 2. Los días siguientes revelaron que Quimil, a pesar de su tamaño descomunal y fuerza aparentemente limitada, trabajaba en los campos de Enequén con eficiencia mecánica que frustraba las expectativas de don Rodrigo de tener pretexto para castigarlo públicamente y demostrar su dominio sobre el nuevo gigante. Cortaba las pencas de agave con machete que en sus manos parecía juguete, cargaba bultos que requerían 3 hombres normales, y seguía instrucciones sin resistencia visible ni queja. Pero don Esteban Góngora, el capataz nervioso, reportaba inquietud creciente. Algo no está bien con ese gigante, don Rodrigo, decía durante cena en comedor principal donde Beatriz comía en silencio en el otro extremo de mesa larga. Obedece perfectamente, sí, pero los otros esclavos lo tratan diferente. Lo miran con, no sé cómo describirlo, respeto, esperanza, y he notado que la vieja Ishel, la curandera maya, ha estado pasando tiempo cerca de donde trabaja, supuestamente recolectando hierbas, pero estoy seguro de que se comunican de alguna manera. ¿Se comunican? Se burló don Rodrigo. La bestia apenas habla español, y la vieja está medio loca con sus supersticiones mayas. No te preocupes tanto, Esteban. Las cadenas son suficientes. Pero Beatriz, quien había desarrollado durante años habilidad de escuchar sin parecer que escuchaba, prestó atención especial a esas palabras. Conocía a Ischel desde hacía años. La anciana trabajaba como curandera no oficial entre los esclavos, tolerada por don Rodrigo porque reducía pérdida de trabajadores por enfermedades tratables. Beatriz misma había buscado discretamente ayuda de Ischel varias veces para dolencias femeninas que no confiaba a médico español borracho que ocasionalmente visitaba Hacienda. 2 noches después, movida por curiosidad que no podía explicar completamente, Beatriz hizo algo que nunca había hecho. Salió de casa principal después de medianoche cuando Rodrigo roncaba en su habitación separada, ebrio como usualmente,
y caminó silenciosamente hacia área de barracones donde Quimil estaba confinado. La luna llena yucateca iluminaba patio con luz plateada casi sobrenatural. Los guardias nocturnos hacían rondas predecibles que Beatriz había observado durante años desde su ventana de insomnio. Conocía exactamente cuándo podía moverse sin ser vista. El barracón reforzado donde mantenían a Quimil estaba apartado, construcción de piedra más parecida a celda que a alojamiento. Beatriz se acercó a pequeña ventana con barrotes y miró hacia interior oscuro. «Sé que estás despierto», susurró en español, sin saber por qué estaba tan segura. Hubo silencio largo. Luego voz profunda respondió en español sorprendentemente claro, aunque con acento maya marcado. «La señora de la casa no debería estar aquí. Es peligroso para usted». Beatriz sintió escalofrío. No era voz de bestia, sino de hombre educado, pensante. «Hablas español perfectamente», dijo, sorprendida. «¿Por qué finges no entender?» «Porque hombres como su esposo subestiman lo que no pueden comprender completamente. Y ser subestimado es ventaja. ¿Quién eres realmente?», preguntó Beatriz, su curiosidad ahora completamente despierta. «Los soldados se llamaron Quimil, muerte. Pero ese no puede ser tu verdadero nombre». Hubo pausa larga. Luego la voz respondió con peso de verdad antigua. «Mi verdadero nombre es Balam Quimil, que significa jaguar de la muerte. Soy, o fui, último cazador jaguar de los Itza de Petén. Mi tribu fue exterminada hace 3 años por militares mexicanos y mercenarios extranjeros que querían nuestras tierras para plantaciones de caoba. Todos fueron asesinados, ancianos, mujeres, niños. Yo sobreviví porque estaba cazando en las montañas cuando atacaron. Regresé a cenizas y cadáveres». Beatriz sintió lágrimas inesperadas formándose en sus ojos. Había escuchado rumores de tales masacres, pero siempre había sido información abstracta, distante. «¿Por qué no escapaste a las montañas? Un hombre de tu tamaño y habilidades». «Porque en las cenizas de mi aldea encontré pista. Uno de los mercenarios había dejado insignia, marca de hacienda que pagó por la masacre. La investigué durante 2 años, moviéndome entre ruinas mayas, sobreviviendo en selva, siguiendo rumores. Finalmente confirmé que la orden vino de aquí, de Hacienda San Ildefonso. Su esposo don Rodrigo Cervantes pagó por el exterminio de mi pueblo porque estábamos en tierras que él había comprado ilegalmente a gobierno corrupto». El mundo de Beatriz se tambaleó. Su esposo no solo era cruel, era genocida. «Y me dejé capturar», continuó Balam Quimil. «Me entregué deliberadamente a soldados, sabiendo que eventualmente sería vendido en subasta, apostando que don Rodrigo no podría resistir comprar esclavo de mi tamaño. Era mi única manera de entrar a esta fortaleza que está demasiado bien guardada para infiltrar de otra manera». «Viniste aquí para vengarte», susurró Beatriz, no como pregunta sino como comprensión. «Vine aquí por justicia. Hay diferencia. Venganza es ciega. Justicia requiere precisión. ¿Y qué planeas hacer exactamente?» «No voy a asesinar a nadie, si eso es lo que teme. No soy monstruo como su esposo, pero he estado observando durante estos días. Esta hacienda opera mediante documentos falsificados, títulos de tierra robados, contratos de esclavitud ilegales incluso bajo leyes mexicanas actuales que técnicamente abolieron esclavitud. Todo está aquí, en la caja fuerte de su esposo. Si esos documentos fueran revelados a autoridades correctas en Ciudad de México, toda su operación colapsaría. Los esclavos serían liberados legalmente, las tierras devueltas, y don Rodrigo iría a prisión». «¿Cómo sabe sobre esos documentos?» «Ischel ha trabajado en casa principal durante años. Ha visto todo, escuchado todo. Me ha informado detalladamente. Ella es sobreviviente de otra masacre similar hace décadas. Ha estado esperando oportunidad de exposición durante años. Pero la caja fuerte es imposible de abrir sin combinación que solo Rodrigo conoce. Por eso necesito aliada dentro de casa principal. Alguien que pueda observar cuando don Rodrigo abre su caja fuerte, memorizar combinación y transmitírmela». Beatriz entendió inmediatamente lo que estaba pidiendo. «Me estás pidiendo que traicione a mi esposo. Le estoy pidiendo que decida si quiere ser cómplice de genocidio o parte de justicia». Esas palabras resonaron en el silencio nocturno como campanas. Capítulo 3. Durante las 3 semanas siguientes, Beatriz vivió doble vida de intensidad que nunca había experimentado. Exteriormente, continuaba siendo esposa sumisa que bordaba, leía novelas y evitaba ira de su marido. Pero secretamente, comenzó a observar con atención quirúrgica cada movimiento de don Rodrigo, especialmente sus visitas a estudio privado donde mantenía caja fuerte.
No fue fácil. Rodrigo era naturalmente desconfiado y mantenía su estudio bajo llave cuando no estaba presente. Pero Beatriz tenía ventaja que él nunca había considerado. Después de 17 años de matrimonio infeliz, ella se había vuelto invisible para él. No la veía realmente como persona con pensamientos propios, solo como mueble decorativo de su casa. Fue esta invisibilidad la que le permitió, una tarde cuando Rodrigo había bebido más de usual durante almuerzo, quedar accidentalmente en corredor cerca del estudio cuando él entró a revisar algún documento. La puerta quedó ligeramente entreabierta, y Beatriz, conteniendo respiración, observó a través de rendija estrecha mientras Rodrigo giraba dial de caja fuerte. Derecha 22, izquierda 41, derecha 15, izquierda 33. Repitió los números mentalmente como letanía sagrada hasta que quedaron grabados en su memoria. Esa noche, durante visita clandestina a Barracón de Quimil, susurró la combinación a través de barrotes. 22, 41, 15, 33, repitió Balam Quimil. Excelente. Ahora necesitamos plan para que yo pueda llegar a ese estudio sin que cientos de guardias me maten en proceso. Las cadenas puedo romper cuando necesite, pero necesito momento de distracción perfecta. ¿Cómo romperías las cadenas?, preguntó Beatriz incrédula. Son hierro forjado especialmente para ti. Soy cazador jaguar. Parte de nuestro entrenamiento desde niñez incluye técnicas para maximizar fuerza explosiva concentrada. Puedo romper estas cadenas, pero solo una vez, y el ruido alertará a todos. Por eso necesito que sea en momento preciso cuando don Rodrigo esté en su estudio con caja fuerte abierta, guardias distraídos y ruta de escape preparada. Durante días siguientes, Balam Quimil Eshel, comunicándose mediante sistema elaborado de señales que nadie más comprendía, coordinaron con Beatriz plan que requería timín perfecto. Ischel reclutaría a esclavos de confianza que crearían distracción en lado opuesto de Hacienda precisamente a medianoche. Beatriz se aseguraría de que Rodrigo estuviera en su estudio a esa hora revisando documentos que ella sutilmente mencionaría necesitaban atención urgente. Y Balam Quimil, una vez liberado de cadenas durante confusión, llegaría al estudio, tomaría documentos incriminatorios de caja fuerte abierta y escaparía antes de que guardias reaccionaran. Pero 2 días antes de fecha planeada, don Esteban Góngora hizo descubrimiento preocupante. Irrumpió en comedor durante cena con expresión de alarma. Don Rodrigo, he descubierto algo grave. He estado observando patrones extraños entre esclavos y creo que están planeando rebelión. La vieja Ischel ha estado reuniéndose secretamente con grupos, y todo parece centrado alrededor del gigante. Rodrigo se puso pálido de furia. ¿Rebelión? ¿En mi hacienda? No tengo pruebas concretas todavía, pero sugiero que tomemos medidas preventivas. Aumentemos guardias. Separemos al gigante completamente del resto. Quizás apliquemos castigo público ejemplar a Ischel para enviar mensaje. Beatriz sintió pánico subiendo por su garganta. Si Ischel era castigada o el plan descubierto, todo colapsaría. Pero entonces, sorprendiéndose a sí misma con valentía que no sabía que poseía, habló. Querido esposo, ¿no crees que don Esteban está siendo paranoico? He observado al gigante. Es dócil como cordero. Y en cuanto a la vieja Ischel, solo junta hierbas medicinales con otros esclavos. ¿No es posible que don Esteban esté viendo conspiraciones donde solo hay rutina? Don Rodrigo miró a su esposa con sorpresa. Ella raramente hablaba durante cenas, nunca contradecía a sus empleados. ¿Desde cuándo opina sobre manejo de esclavos? No opino sobre manejo, respondió Beatriz cuidadosamente. Solo observo que hemos tenido paz inusual últimamente. Sería pena arruinarla con castigos innecesarios que podrían crear resentimiento real donde no existe todavía. Don Esteban frunció el ceño. Con respeto, doña Beatriz, usted no entiende la naturaleza de estos salvajes. Y tú eres cobarde que ve rebeliones fantasma para justificar tu incompetencia, lo interrumpió Rodrigo bruscamente. Mi esposa tiene razón. No hemos tenido incidentes desde que llegó el gigante. Todos están intimidados por su tamaño. ¿Por qué crear problemas donde no existen? Don Esteban palideció ante insulto pero asintió sumisamente. Como usted ordene, don Rodrigo. Esa noche, cuando Beatriz visitó ventana de Balam Quimil, susurró urgentemente. Casi nos descubren. Necesitamos actuar ahora, mañana por la noche, antes de que don Esteban tenga tiempo de investigar más. Acordado. Dígale a Ischel. Mañana a medianoche exacta. Beatriz regresó a casa principal con corazón latiendo como tambor.
En 24 horas, todo cambiaría de una manera u otra. Capítulo 4. La noche del 23 de agosto de 1848 llegó con cielo despejado y luna llena que iluminaba Hacienda San Ildefonso con luz plateada fantasmal. Beatriz había pasado el día entero en estado de tensión apenas contenida, cada músculo de su cuerpo apretado como cuerda de violín. Durante cena, había mencionado casualmente a Rodrigo que había encontrado discrepancias en el libro de cuentas de la semana anterior que quizás debería revisar esa noche. ¿Discrepancias? Gruñó Rodrigo. Maldito contador incompetente. Revisaré después de medianoche cuando termine este brandy. No quiero que nadie robe ni un peso de esta hacienda. Perfecto. Exactamente lo que Beatriz necesitaba. A las 11:30, Beatriz se puso vestido oscuro en lugar de su camisón habitual y esperó en su habitación, observando el reloj de péndulo con ansiedad creciente. A las 11:50 escuchó pasos pesados de Rodrigo dirigiéndose a su estudio, llave girando en cerradura. A medianoche exacta, comenzó el caos planificado. Gritos de fuego estallaron desde el lado sur de Hacienda donde estaban almacenes de Enequén seco. Guardias corrieron inmediatamente hacia allá. Campanas de alarma sonaron. Confusión total se apoderó del patio principal. Ischel y grupo selecto de esclavos de confianza habían iniciado pequeño incendio controlado en área alejada, suficiente para crear distracción masiva pero no para causar daño real. En su barracón aislado, Balaam Kimil escuchó señal. Tomó respiración profunda, concentrando toda su fuerza monumental en brazos y pecho. Las cadenas que lo habían mantenido cautivo durante semanas estaban diseñadas para hombre fuerte, pero Balaam Kimil no era simplemente hombre fuerte, era cazador jaguar entrenado desde infancia en técnicas ancestrales de control corporal que multiplicaban poder natural. Con rugido que sonó como trueno distante, tiró de cadenas. El metal protestó, gimió, y finalmente se partió con estallido que habría alertado a guardias en circunstancias normales, pero que quedó ahogado por caos del falso incendio. Las cadenas de sus tobillos siguieron el mismo destino. Libre por primera vez en semanas, Balaam Kimil se movió con velocidad sorprendente para alguien de su tamaño. Puerta del barracón reforzado había sido diseñada para mantener prisionero dentro, no para resistir fuerza aplicada desde interior. Un golpe de hombro de Balaam Kimil la arrancó completamente de bisagras. Salió a patio iluminado por luna y fuego distante. 2 guardias que habían quedado en esa área lo vieron y gritaron alarma, levantando rifles. Pero antes de que pudieran disparar, Balaam Kimil cubrió distancia entre ellos con 3 zancadas imposiblemente rápidas. No los mató, golpeó sus cabezas una contra otra con fuerza calculada para dejarlos inconscientes pero vivos. Había prometido a Beatriz que no mataría a nadie, y Cazador Jaguar mantenía sus promesas. Corrió hacia casa principal por ruta que Beatriz había descrito meticulosamente. Los pocos guardias que encontró en camino compartieron destino de primeros 2. Su tamaño descomunal no le impedía moverse con agilidad el nombre que llevaba, Jaguar. Llegó a ventana del estudio de don Rodrigo. Adentro, podía ver al hacendado inclinado sobre caja fuerte abierta, revisando documentos a la luz de lámpara de aceite, completamente ajeno al caos afuera y al gigante que lo observaba a través del vidrio. Balaam Kimil no rompió ventana inmediatamente. Primero observó, memorizó exactamente dónde estaban documentos más importantes que Ischel había descrito. Libro mayor con registros de transacciones ilegales, títulos de tierra falsificados, contratos de compra de esclavos que violaban leyes mexicanas, y sobre todo, correspondencia que probaba conspiración de don Rodrigo con oficiales gubernamentales corruptos en múltiples masacres de comunidades indígenas. Luego, con precisión quirúrgica, rompió ventana. Don Rodrigo se volvió con grito de alarma, viendo un monstruo de pesadilla materializándose a través de ventana rota. Intentó alcanzar pistola en cajón de escritorio, pero Balaam Kimil fue más rápido. Cruzó habitación en segundo, arrancó pistola de mano de Rodrigo, y lo levantó del cuello con una mano, sosteniéndolo contra pared como muñeco. «Tú ordenaste exterminio de Itza del Petén hace 3 años», dijo Balaam Kimil con voz controlada pero cargada de furia contenida. 83 personas, ancianos, mujeres, niños, todos asesinados para que pudieras tomar tierras que no te pertenecían. Rodrigo intentó hablar pero solo produjo sonidos ahogados. Balaam Kimil aflojó agarre ligeramente. No fue personal. Jadeo Rodrigo. Eran solo negocios. Las tierras valían fortuna. Eran personas. Tenían nombres, familias, historias. Mi padre se llamaba Kainich Balaam. Mi madre, Nueve Chelnik.
Mi hermana pequeña tenía 6 años y se llamaba Saknikte, Flor Blanca. Todos muertos por tus negocios. Balaam Kimil podría haberlo matado fácilmente en ese momento. Cada fibra de su ser gritaba venganza. Pero recordó enseñanzas de su padre. Cazador mata por necesidad, nunca por rabia. Rabia ciega. Justicia ve claramente. En lugar de apretar y terminar vida de don Rodrigo, lo arrojó hacia silla donde cayó pesadamente. Muerte sería misericordia que no mereces. En cambio, vivirás para enfrentar justicia. Se volvió hacia caja fuerte abierta y comenzó a recoger documentos sistemáticamente, exactamente los que Ishel había especificado. Beatriz apareció en puerta del estudio, pálida pero determinada. Los guardias comenzarán a regresar pronto cuando se den cuenta de que fuego está controlado, dijo urgentemente. Tienes quizás 5 minutos. Es suficiente, respondió Balaam Kimil, metiendo documentos en bolsa de cuero que llevaba. Gracias, doña Beatriz. Lo que ha hecho requirió coraje extraordinario. ¿Qué pasará ahora?, preguntó ella, mirando a su esposo derrotado hundido en silla. Estos documentos van directamente a Fiscal General en Ciudad de México que Ischel contactó secretamente mediante red de mensajeros mayas. Es hombre honesto según nuestras fuentes. Con esta evidencia, don Rodrigo y docena de cómplices enfrentarán juicio. Nunca llegarán a Ciudad de México, gritó Rodrigo, recuperando algo de compostura. Tengo aliados en cada pueblo entre aquí y capital. Te cazarán como animal que eres. Quizás, respondió Balaam Kimil calmadamente. Pero documentos viajarán por 5 rutas diferentes con 5 mensajeros diferentes. Todos no pueden ser interceptados. Gritos de guardias aproximándose resonaron afuera. Es momento de irme, dijo Balaam Kimil a Beatriz. ¿Y usted? ¿Qué hará? Beatriz miró a su esposo, luego a Balaam Kimil, y sintió algo que no había sentido en 17 años. Esperanza. Iré con ustedes. Capítulo 5. La fuga de Hacienda San Ildefonso. Esa noche del 23 de agosto de 1848 quedó grabada permanentemente en memoria colectiva de toda la región como evento casi mítico que sería contado y recontado durante generaciones. Balaam Kimil, cargando con extremo cuidado la bolsa preciosa de cuero con documentos incriminatorios que podían destruir imperio corrupto entero, salió ágilmente por misma ventana rota del estudio seguida inmediatamente por Beatriz quien, en cuestión de segundos intensos, había tomado la decisión más radical y transformadora de sus 35 años de vida aristocrática cuidadosamente controlada. Ischel, la anciana curandera maya cuyo rostro surcado por 1000 arrugas hablaba de 72 años de supervivencia tenaz, los esperaba estratégicamente con 2 caballos robados de establos principales de Hacienda, animales fuertes seleccionados específicamente para travesía larga y peligrosa que tenían por delante. Los guardias vienen rápidamente. Puedo escuchar sus botas golpeando piedra del patio. Pero camino al sur hacia selva está completamente despejado por exactamente 3 minutos más según mis cálculos, informó la anciana con precisión matemática que hablaba elocuentemente de años, décadas probablemente, planificando meticulosamente este momento exacto de liberación. Lleven estos documentos donde pueden hacer más daño al sistema corrupto. Yo me quedo aquí para asegurar personalmente que otros 5 mensajeros escapen también exitosamente con copias que hice trabajando secretamente durante semanas enteras. Ven con nosotros ahora, Ischel, urgió Balaam Kimil con voz cargada de preocupación genuina. Te castigarán brutalmente cuando descubran inevitablemente tu participación central en todo esto. Rodrigo es hombre vengativo que no perdona. La anciana maya sonrió ampliamente mostrando huecos donde dientes habían caído hace años, pero sus ojos negros brillaban con luz que ni 7 décadas de opresión habían logrado extinguir completamente. Tengo 72 años completos. He vivido vida larga, extraordinariamente completa, llena ciertamente de dolor profundo, pero también de pequeñas victorias preciosas que acumulé como cuentas de collar durante décadas. Esta rebelión, esta exposición, es mi victoria final, mi legado. Alguien con autoridad moral debe quedarse aquí para proteger a todos los esclavos que no pueden escapar todavía físicamente. Váyanse ahora mismo. Rápido como viento. No había tiempo precioso para más argumentos emotivos. Balaam Kimil, demostrando fuerza descomunal que había intimidado a todos durante semanas, levantó a Beatriz delicadamente como si ella no pesara absolutamente nada y la colocó suavemente en caballo nervioso. Luego montó otro animal que protestó audiblemente bajo su peso masivo, pero finalmente obedeció a presión de sus muslos poderosos.
Galoparon hacia oscuridad protectora de selva yucateca justo cuando primeros guardias confundidos aparecieron finalmente en patio principal, disparando rifles desesperadamente al aire en dirección general de sonidos de cascos, pero sin esperanza realista alguna de alcanzarlos en la oscuridad absoluta que los tragaba. El viaje épico a Ciudad de México tomó exactamente 3 semanas completas de peligro constante y tensión agotadora. Viajaban principalmente durante horas nocturnas cuando oscuridad ofrecía protección relativa, escondiéndose cuidadosamente durante largas horas de día en aldeas mayas remotas que formaban red invisible pero extraordinariamente efectiva de apoyo mutuo construida durante siglos de resistencia silenciosa. Balaam Kimil era reconocido reverencialmente no por nombre específico, sino por lo que representaba simbólicamente para comunidades oprimidas, símbolo viviente de resistencia posible, último cazador jaguar legendario que había infiltrado audazmente el sistema opresor para destruirlo metódicamente desde dentro usando inteligencia en lugar de violencia ciega. Beatriz, quien literalmente nunca había pasado una sola noche de sus 35 años fuera de comodidad protegida aristocrática, descubrió con asombro crecientes reservas insospechadas de fuerza física y mental que no tenía idea que poseía latentes. Durmió en suelo duro de tierra de chozas humildes. Comió tortillas simples de maíz y frijoles básicos sin especias lujosas. Aprendió pacientemente palabras básicas útiles en idioma maya. Y durante conversaciones nocturnas largas junto a fogatas crepitantes bajo estrellas infinitas, Balaam Kimil le contó generosamente historias detalladas de su pueblo exterminado brutalmente, tradiciones sagradas que intentaba desesperadamente mantener vivas en memoria antes de que desaparecieran completamente, conocimientos ancestrales profundos de selva y animales acumulados durante milenios. ¿Por qué arriesgaste absolutamente todo por ayudarme?, preguntó Balaam Kimil una noche particularmente clara bajo luna llena. Eras esposa legítima de hombre extraordinariamente rico y poderoso. Tenías vida materialmente cómoda aunque emocionalmente infeliz. Ahora eres fugitiva perseguida sin futuro garantizado ni seguridad alguna. Porque vi claramente en tus ojos algo que había perdido completamente en los míos hace muchos años. Propósito genuino, razón para existir más allá de simple supervivencia, respondió Beatriz con voz cargada de emoción contenida. Pasé 17 años interminables existiendo mecánicamente como objeto puramente decorativo en casa grande construida literalmente sobre sangre inocente derramada. Cuando finalmente supe verdad horrible sobre masacres múltiples que Rodrigo ordenó fríamente, sobre cientos de vidas destruidas brutalmente para su ganancia personal egoísta, simplemente no podía continuar siendo cómplice silenciosa por cobardía o comodidad. Ayudarte no fue sacrificio doloroso. Fue salvación personal, liberación. Llegaron finalmente exhaustos a Ciudad de México en primeros días de septiembre de 1848, en momento histórico extraordinariamente fortuito que no podrían haber planeado mejor. Gobierno mexicano, intentando desesperadamente reconstruir legitimidad destrozada, después de desastrosa guerra humillante con Estados Unidos que había concluido apenas meses antes con pérdida de mitad del territorio nacional. Estaba inusualmente receptivo a casos legales que demostraran convincentemente compromiso renovado con justicia verdadera y Estado de Derecho funcional. El fiscal general Ignacio Ramírez, hombre de 60 años con reputación absolutamente incorruptible ganada durante décadas y simpatías públicamente conocidas hacia comunidades indígenas oprimidas, recibió personalmente los documentos explosivos que Balaam Kimil entregó ceremoniosamente. Pasó 2 días completos encerrado revisando meticulosamente evidencia con equipo selecto de 5 abogados más confiables de su oficina. Lo que encontraron sistemáticamente documentado era absolutamente devastador. Prueba irrefutable y detallada de red masiva de corrupción extendida durante 2 décadas, títulos de tierra falsificados profesionalmente, contratos de esclavitud completamente ilegales incluso bajo leyes mexicanas vigentes, y lo más explosivo políticamente, correspondencia incriminatoria que implicaba directamente a 3 gobernadores estatales, una docena de oficiales militares de alto rango y 20 hacendados, extremadamente ricos en conspiración sistemática y deliberada de exterminio de comunidades indígenas enteras para apropiación violenta de tierras valiosas. Esto es evidencia más que suficiente para arrestos masivos inmediatos, dijo Ramírez con gravedad a Balaam Kimil y Beatriz durante reunión privada en su oficina. Pero necesito absolutamente que ambos testifiquen públicamente en tribunal abierto. Especialmente usted, doña Beatriz. Testimonio directo de esposa aristocrática respetada contra su propio marido poderoso será legalmente imposible de desestimar como simple propaganda política o invención resentida de esclavos amargados con motivos obvios para mentir.
Beatriz aceptó sin un solo segundo de hesitación. En tribunal formal 3 semanas después, vestida simplemente en traje oscuro modesto pero con dignidad natural radiante que ningún vestido lujoso importado podría jamás proporcionar artificialmente, testificó durante 7 horas agotadoras y detalladas sobre absolutamente todo lo que había presenciado directamente, escuchado accidentalmente y eventualmente descubierto intencionalmente durante 17 años completos de matrimonio profundamente infeliz. Su testimonio extraordinariamente calmado pero devastadoramente preciso, corroborado punto por documentos físicos completamente irrefutables, destruyó sistemáticamente todas las defensas elaboradas que abogados carísimos de don Rodrigo intentaron desesperadamente construir. El juicio histórico duró exactamente 2 meses completos y se convirtió rápidamente en sensación nacional absoluta. Periódicos de toda República reportaban diariamente cada detalle revelado. Intelectuales prominentes debatían apasionadamente implicaciones filosóficas y legales en cafés y salones. Iglesia Católica quedó dramáticamente dividida entre conservadores poderosos que defendían tercamente derechos tradicionales de hacendados y progresistas idealistas que denunciaban vehementemente atrocidades horribles reveladas públicamente. Don Rodrigo Cervantes fue finalmente sentenciado formalmente a 20 años duros de prisión por conspiración criminal, fraude masivo sistemático y complicidad directa en múltiples crímenes graves contra humanidad. Otros 11 hacendados prominentes y 8 oficiales gubernamentales de alto nivel recibieron sentencias penales similares severas. Más importante históricamente, caso judicial estableció precedente legal crucial que fortaleció significativamente prohibiciones existentes contra esclavitud y sentó bases jurídicas sólidas para futuras leyes progresivas de protección real de comunidades indígenas vulnerables. Hacienda San Ildefonso fue oficialmente disuelta completamente. Sus tierras extensas, incluyendo específicamente territorios robados violentamente de Itza de Petén, fueron devueltas legalmente a sobrevivientes indígenas dispersos y administradas responsablemente por fideicomiso gubernamental transparente. Los más de 300 esclavos fueron liberados oficialmente mediante decreto y muchos eligieron voluntariamente quedarse trabajando exactamente mismas tierras, pero ahora finalmente como asalariados completamente libres bajo gestión cooperativa democrática. Ischel había sobrevivido milagrosamente represalias violentas iniciales en Hacienda después de fuga, protegida físicamente por masa solidaria de esclavos que amenazaron convincentemente con rebelión total sangrienta si ella era castigada de cualquier manera. Cuando llegaron finalmente noticias confirmadas de sentencia y liberación oficial, organizó personalmente celebración comunitaria masiva que duró 3 días y 3 noches completas de música, danza, comida compartida y lágrimas de alegría liberadora. Balaam Kimil nunca regresó físicamente a tierras ancestrales de su tribu completamente exterminada. Había demasiados fantasmas dolorosos, demasiado dolor insoportable concentrado en cada árbol y piedra. En cambio, estableció cuidadosamente escuela revolucionaria en Ciudad de México dedicada completamente a preservar meticulosamente conocimientos tradicionales mayas en peligro de extinción, institución apoyada generosamente por gobierno mexicano como gesto visible de reconciliación histórica. Enseñó pacientemente a nueva generación hambrienta sobre medicina herbal ancestral, astronomía sofisticada antigua, técnicas agrícolas sostenibles que civilización maya había perfeccionado genialmente durante literalmente milenios de observación cuidadosa y experimentación sistemática. Beatriz, liberada finalmente y legalmente de matrimonio opresivo por anulación judicial basada en evidencia irrefutable de coerción original y crueldades múltiples meticulosamente documentadas, se convirtió gradualmente en defensora apasionada reconocida nacionalmente de derechos fundamentales de mujeres atrapadas desesperadamente en matrimonios abusivos similares. Estableció personalmente refugio pionero en Ciudad de México donde mujeres aterrorizadas podían escapar físicamente violencia doméstica sistemática y recibir apoyo legal profesional gratuito. Trabajó incansablemente el resto completo de su larga vida ayudando dedicadamente a otras mujeres a encontrar exactamente el mismo coraje transformador que ella había descubierto sorpresivamente aquella noche crucial cuando eligió conscientemente justicia arriesgada sobre comodidad segura. Balaam, Kimil y Beatriz nunca se casaron formalmente mediante ceremonia legal o religiosa, pero vivieron juntos felizmente como compañeros mutuamente devotos durante 32 años extraordinarios hasta muerte completamente natural de la edad respetable de 68 años cumplidos. Su asociación improbable y hermosa, gigante maya legendario y aristócrata mexicana refinada unidos profundamente por búsqueda compartida de justicia verdadera, se convirtió gradualmente en símbolo nacional poderoso de posibilidad,
real de transformación social radical cuando individuos valientes deciden actuar. En lecho de muerte tranquilo, Balaam Kimil tomó suavemente mano arrugada de Beatriz y susurró con voz débil pero clara. Vine originalmente aquí como cazador solitario buscando venganza contra presa específica. Encontré algo infinitamente más valioso que satisfacción personal. Propósito trascendente más grande que venganza limitada. Mi tribu querida no fue vengada mediante violencia. Fue honrada profundamente por cambios estructurales duraderos que ayudamos a crear juntos. Beatriz lloró libremente, no lágrimas amargas de tristeza, sino lágrimas dulces de gratitud inmensa por camino completamente inesperado que vida había tomado desde aquella noche transformadora que vio Gigante encadenado y reconoció instantáneamente algo precioso en sus ojos que había perdido trágicamente en los suyos propios hacía años. Esperanza brillante de que mundo injusto podía ser diferente. Mejor, si alguien era suficientemente valiente para actuar decisivamente. Años después, cuando ambos contaban historia repetidamente a niños fascinados en escuela floreciente que fundaron conjuntamente, preguntaban siempre provocativamente. Balaam Kimil era simplemente cazador primitivo de venganza ciega o arquitecto visionario de justicia estructural. Y respuesta sabia que daban pacientemente resonaba con verdad profunda que trasciende época específica. Cazador busca destruir presa individual. Arquitecto construye futuro mejor para generaciones venideras. Elijan sabiamente qué quieren ser en sus propias vidas. La escuela que fundaron creció exponencialmente durante décadas, educando a miles de niños indígenas y mestizos que de otra manera nunca habrían tenido acceso a educación de calidad. Muchos de esos estudiantes se convirtieron posteriormente en maestros, abogados, médicos, líderes comunitarios que continuaron trabajo de transformación social. El refugio que Beatriz estableció salvó literalmente cientos de vidas de mujeres atrapadas en situaciones desesperadas, y modelo fue replicado en otras ciudades mexicanas durante décadas siguientes. Don Rodrigo Cervantes murió en prisión después de cumplir solo 12 años de su sentencia de 20, enfermo y abandonado por todos excepto un sobrino que visitaba ocasionalmente por obligación familiar. Sus propiedades fueron vendidas y fondos distribuidos como reparaciones parciales a comunidades afectadas. La familia Cervantes, una vez poderosa, quedó completamente arruinada social y económicamente. Ischel vivió hasta edad extraordinaria de 87 años, convirtiéndose en símbolo viviente de resistencia maya y sabiduría ancestral. Antes de morir, transmitió conocimientos de plantas medicinales a nueva generación de curanderas, asegurando que ese conocimiento milenario no se perdiera. Fue enterrada con honores en tierra que su comunidad había recuperado, y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración en lucha por justicia. La historia de Balaam Kimil y Beatriz fue documentada por historiadores progresistas de época y se convirtió en parte de narrativa nacional sobre posibilidades de cambio social. Intelectuales reformistas la citaban frecuentemente como ejemplo de cómo individuos de diferentes orígenes podían unirse por causa común que trascendía divisiones de clase y raza. Décadas después de muertes de protagonistas principales, escuela que fundaron seguía operando, ahora bajo dirección de estudiantes que ellos mismos habían educado. En entrada principal, placa de bronce instalada recordaba: fundada por Balaam Kimil, último cazador jaguar de los Itzá, y Beatriz Mendoza, quien eligió justicia sobre privilegio. Aquí se enseña que conocimiento es herramienta de liberación y que valentía de actuar según conciencia puede transformar mundo. El refugio para mujeres que Beatriz estableció continuó operando también, expandiéndose eventualmente a red de refugios en todo México. Cada año, en aniversario de fundación, se realizaba ceremonia donde mujeres que habían sido ayudadas compartían sus historias, perpetuando el legado de esperanza y posibilidad de escape de situaciones opresivas. El juicio histórico y sus consecuencias tuvieron impacto duradero en legislación mexicana. Estableció precedentes sobre responsabilidad de hacendados, fortaleció prohibiciones contra esclavitud de facto que continuaba existiendo bajo otros nombres, y sentó bases para futuras reformas agrarias que redistribuirían tierra a campesinos durante revoluciones del siglo siguiente. Porque a veces, lo que parece ser simplemente llegada de bestia gigante encadenada es en realidad llegada de semilla minúscula de cambio transformador que, plantada en suelo fértil de coraje inesperado y cultivada pacientemente con sacrificio y determinación, crece hasta transformar paisaje completo de justicia, inspirando a generaciones futuras a continuar trabajo de construcción de sociedad más equitativa, donde dignidad humana es reconocida independientemente de origen, clase o raza. Y así termina otra historia de épocas pasadas.
Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.